¿Cómo arrancó el trabajo? El tema es que como punto de partida de un productor que no está haciendo agricultura de precisión, la pregunta que emerge ante todo esto es decir, ¿qué lote de mi empresa agropecuaria es candidato para hacer agricultura de precisión? O sea, hay lotes que son candidatos para hacer agricultura de precisión, es decir, bajar a ese nivel de escala, y hay lotes que no, que es prioritario manejarlo como se venía haciendo históricamente. ¿Cómo se realiza eso? Identificando qué lotes presentan esas zonas que te comentaba recién, que son de mayor rendimiento y menor rendimiento, y qué lotes son más homogéneos, menos variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo el productor hace para saber eso? Porque aparte, vos necesitas invertir en tecnología para primero, en el proceso de agricultura de precisión, identificar esas zonas del lote que son heterogéneas. ¿Mi lote es heterogéneo, mi lote es variable o es uniforme? ¿Cómo hago para saber eso? ¿Por qué? Porque una vez que identifique si mi lote es heterogéneo, después tengo que invertir para poder identificar cuáles son esas zonas. No solamente en dónde se encuentran, sino que también la superficie que tienen y cómo delimitarlas, ¿sí? Entonces, lo que generamos es una herramienta gratuita en donde a través de imágenes satelitales, ¿sí? Pasa el satélite cada X cantidad de días con una frecuencia alrededor de 5 a 12 días, ¿sí? Esa es la frecuencia de visita del satélite. En este caso nosotros la empezamos a analizar desde el año 2013 hacia la fecha. Así que podés construir una historia bastante al detalle, con calidad, de cada vez que pasa el satélite por ese lote, ¿sí? Entonces, ¿qué permiten hacer las imágenes satelitales? Las imágenes satelitales, a través de un procesamiento determinado, permite analizar la salud del cultivo, ¿sí? Entonces, si yo identifico a través de la imagen satelital que el lote se comporta de la misma manera en términos de lo que me registró el satélite, voy a identificar qué cosa, que ese lote es homogéneo, ¿sí? En cambio, si con el análisis de la imagen del satélite identifico que hay zonas del lote que tienen una mejor coloración, una mejor salud, y hay otras zonas del lote en donde esa coloración, esa salud es menor, voy a empezar a identificar y aprender sobre ese lote que se aleja de la homogeneidad. La idea es, a través de ese código de programación que está automatizado y que con un simple clic vos podés armar la historia de tu lote desde el 2013 a la fecha. Entonces, una vez que identifico qué lote es heterogéneo, ahí puedo ponerle toda, digamos, la capacidad de inversión del productor para empezar todo el proceso de agricultura de precisión. Y el lote que es homogéneo, bueno, seguirlo manejando como lo venía haciendo, ¿no? La potencia de esto es que el productor solamente tendría que dibujar o marcar los límites del lote y ejecutar el código de programación. Claudio, ¿este es un estudio que tendrá una continuidad en el tiempo o es un estudio que ha llegado a su final? ¿En qué estado está? Bueno, la agricultura de precisión tiene pasos que son bastante complejos. Nosotros, el que te estoy comentando, es el primer paso, digamos, que cumplimos, que es el de identificar qué lote es heterogéneo y qué lote es homogéneo. Paralelamente a eso, en todos estos lotes que identificamos que son heterogéneos, empezamos a hacer análisis que nos permitan identificar y de alguna manera optimizar el proceso para que el productor pueda tener la herramienta de manera sencilla, ¿sí? Porque a veces los códigos de programación son complicados, son difíciles de ejecutar. Entonces, para que el productor pueda tener una respuesta rápida, la idea es empezar a analizar todas fuentes de información para que pueda identificar en aquellos lotes que son heterogéneos qué cantidad de zonas distintas tiene. La idea es empezar a poner herramientas en funcionamiento para identificar qué cantidad de zonas tengo, si esas zonas son estables o cambian en el tiempo y cómo puedo hacer para delimitarlas. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es, una vez que identifico esas zonas, qué cantidad de recursos le tengo que poner, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el rendimiento depende del ambiente, depende del genotipo y la interacción genotipo por ambiente. Entonces,
El genotipo, un híbrido de maíz no responde lo mismo un híbrido que otro. Hay híbridos que responden de manera distinta a la cantidad de fertilizante que le aplicás o que responde de manera diferencial a la cantidad de población o de densidad de plantas que utilizás. Entonces la idea, en este tercer paso que te comento, es, una vez identificadas, primero identificamos si el lote es homogéneo o heterogéneo. En los lotes heterogéneos tratamos de identificar qué cantidad de zonas tiene y dónde están. Y como tercer paso, qué cantidad de recursos es el que me permite optimizar el rendimiento en cada una de esas zonas.